Bueno, hoy vamos a ver la Revolución Cubana, segunda parte, sobre todo lo que se entiende por el periodo especial de la Revolución Cubana. Bueno, para retomar en lo que vimos en la primera parte, habíamos dicho que en 1959, el 1 de enero, triunfa la Revolución. Se va a designar como presidente a Manuel Urrutia. Va a estar nada más que 6 meses y va a renunciar porque Castro se niega a llamar a elecciones y va a ser reemplazado por Osvaldo Dorticós. Bueno, triunfa la revolución y como dijimos se le va a hacer muy difícil a los cubanos formar un gabinete porque la mayoría eran analfabetos, y así vamos a ver que Ernesto Che Guevara va a ser nombrado presidente del Banco de la Nación y también ministro de Industria, y no va a ser muy afortunada su gestión porque va a tratar de impulsar un proceso de industrialización, pero va a dejar de lado los medios que le destinaban recursos a Cuba, como la producción azucarera y la minería. Bueno, viaja a los Estados Unidos, busca que se le otorgue un crédito importante, trata de dar tranquilidad a la administración de Eisenhower, que era el presidente, trata de decirle que no es un gobierno comunista, que si bien el Partido Comunista existe, ya existía con anterioridad. Pero bueno, Estados Unidos no le otorga ese préstamo y va a volver a Cuba bastante desilusionado. Y bueno, comienza a ir separando esa relación que había con los Estados Unidos y se va a ir acercando cada vez más a la Unión Soviética y los países de Europa del Este. También, bueno, va a hacer un viaje a la Argentina y se va a entrevistar con el presidente Frondizi, quien estaba dando, bueno, un tibio apoyo a la Revolución Cubana, a pesar de las presiones de Estados Unidos. Bueno, en 1960 viaja a Cuba el ministro de Economía de la Unión Soviética, Mikoyan, se firma un acuerdo de amistad y un acuerdo comercial. En 1961, bueno, va a haber un plan de alfabetización muy importante. Va a haber una reforma agraria que se va a complementar con la que se había iniciado en 1959. Se van a ir expropiando propiedades y Castro, bueno, ofrece pagarle a sus dueños en 20 años una tasa del 4,5% de interés que va a ser rechazada. Bueno, Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba. Va a asumir el nuevo presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, y a Kennedy, bueno, le llega un plan de invasión que había gestado la CIA en el gobierno anterior, y Kennedy, bueno, después de analizarlo, le va a dar un apoyo, pero siempre y cuando, bueno, no quede pegado a Estados Unidos en esta maniobra, es decir, que no va a autorizar la utilización de efectivos militares estadounidenses. Entonces, entre 1100 y 1300 anticastristas van a ser adiestrados por la CIA con armamento, de los cuales cerca de 130 solamente van a contar con cierto entrenamiento con los fusiles, ¿no? En 1961 se va a producir esta invasión que va a ser conocida como Bahía de Cochinos. Se elige un lugar pantanoso, Bahía de Cochinos, un lugar que Castro lo conocía bien porque tenía un lugar de veraneo cercano. Al ser un lugar pantanoso, esto va a dificultar el desplazamiento, ¿no?, de más de 1000 personas. Para tener cierto apoyo aéreo, se iban a utilizar unos aviones con el logo de las Fuerzas Armadas Cubanas,
pero esto va a ser alertado por la prensa y bueno, se va a tener que abortar. Y la misma prensa de Estados Unidos había alarmado a Castro con una publicación que decía que era que sería una inminente invasión a la isla. Entonces, bueno, Castro detecta esta invasión, que en principio quería pasar desapercibida, no chocar directamente con las fuerzas cubanas, y esta invasión fue el 17 de abril de 1961. Castro, bueno, va a movilizar sus efectivos con todos los medios que disponía, y en 48 horas, bueno, van a ser derrotados, van a morir más de 100 combatientes y el resto van a ser tomados prisioneros, y después Estados Unidos, bueno, va a negociar el rescate pagando más de 50 millones de dólares en alimentos no perecederos y medicamentos. Bueno, en 1962 vamos a ver que se establece Estados Unidos un bloqueo económico, ¿no? Argentina rompe relaciones diplomáticas presionada por los Estados Unidos, el presidente Frondizi, y vemos que Nikita Khrushchev ya había ofrecido ayuda en 1960 militar ante una posible invasión estadounidense. Entonces, ante este fracaso, que va a ser muy cuestionado Kennedy, ¿no? Porque muchos van a decir por qué lo aceptó, y otros van a decir por qué no dio el apoyo necesario para que no sea un fracaso. Entonces, cada vez se ve más probable una invasión con fuerzas convencionales. Entonces, la Unión Soviética comienza a instalar una base misilística con misiles de medio e intermedio alcance que van a poner en peligro toda la costa este de los Estados Unidos. ¿Cómo se entera Estados Unidos? Se va a enterar por el sobrevuelo de un avión espía, el avión U-2, un avión que podía volar a una gran altura. Por ese motivo los pilotos van a tener un traje muy parecido al de un astronauta ante la falta de oxígeno, cámaras fotográficas muy precisas y unas alas de gran envergadura que le permitía planear y apagar sus turbinas para no ser detectada por los misiles, ¿no? Bueno, para agosto de 1962, a fines de agosto, van a sacar fotografías con rampas misilísticas, ¿no? Pero ya para mediados de octubre se van a sacar fotografías con misiles ya en una situación operativa. Entonces Kennedy se va a tomar toda una semana para dialogar, no va a tener en cuenta al vicepresidente Johnson, se va a apoyar mucho en su hermano, y vamos a ver que se van a ir barajando distintas hipótesis. Kennedy no puede tomar una medida muy drástica que lo haga enfrentar a la Unión Soviética y se desate una tercera guerra mundial, y tampoco puede demostrar debilidad, ¿no?, ante otro bloque. Entonces se van a manejar distintas hipótesis como bombardeo, invasión, bloqueo naval y diplomacia. Entonces se van a utilizar estas dos últimas, ¿no? Bloqueo naval y diplomacia. Con el bloqueo naval se le va a hacer saber a la Unión Soviética que cualquier nave proveniente de la Unión Soviética que se dirija a Cuba va a ser interceptada para analizar, bueno, o comprobar si llevaba material bélico. Entonces, ante esta situación y para evitar esta situación, las naves que se encontraban rumbo a Cuba regresan a la Unión Soviética. Pero bueno, había 4 submarinos nucleares, que fue el incidente que pudo haber desatado la Tercera Guerra Mundial, 4 submarinos nucleares rusos que estaban con secreto radial para no ser detectados por el enemigo, pero van a ser detectados por una corbeta estadounidense, quien arroja, bueno, bombas de profundidad. El submarino tiene que emerger, las torretas del buque norteamericano los apuntan, bueno, y acá, como dijimos en el anterior video, imagínense lo que podían sentir esos tripulantes del submarino ante esa situación, ¿no? Que no tienen noticias de Moscú y no saben si ya se había desatado la Tercera Guerra Mundial. Bueno, afortunadamente se vuelven a colocar en su posición original y dejan retirarse a los submarinos, que van a regresar a la Unión Soviética, pero obviamente que no van a ser recibidos con júbilo porque habían fracasado en esa misión de no ser detectados por
el enemigo, ¿no? Entonces acá tenemos lo que fue la crisis de los misiles. Bueno, en 1964 se va a producir un incidente. Venezuela va a denunciar el ingreso de un cargamento de armas de procedencia checoslovaco-soviéticas. Se denuncia ante la OEA invoca el TIAR y una comisión del TIAR determina que esas armas habían ingresado a través de Cuba, ¿no? Entonces se la va a expulsar a Cuba de la OEA, ¿no? Entonces tenemos una denuncia de Venezuela. Bueno, en 1965 el Partido Unido de la Revolución Socialista, se va a disolver y ya vemos que ya se declara marxista-leninista con el Partido Comunista Cubano. Bueno, para ese año 1965 Ernesto Che Guevara renuncia a la ciudadanía cubana, va a viajar a África y después se dirige a Bolivia. Quería realizar una revolución en Bolivia y a su vez también trasladarla a la Argentina, bueno, y convertir a la cordillera de los Andes como la Sierra Maestra, ¿no? Va a ser detectado, cae herido en combate y al otro día, por orden de la CIA, va a ser asesinado. Entonces tenemos la muerte de Ernesto Che Guevara. Bueno, en la década del 60 Cuba va a enviar emisarios para asesorar en lo que es la guerrilla a países de África que recientemente habían alcanzado su independencia y querían instalar un régimen socialista. Pero ya vamos a ver que para mediados de 1975 va a haber una intervención de Cuba en Angola y Etiopía. 1973 en la Argentina asume Héctor J. Cámpora y el presidente de Cuba va a presenciar la asunción de Cámpora, que era Osvaldo de Orticoz, y pocos días después se van a restablecer, ¿no?, esas relaciones que se habían roto desde 1962. Bueno, en 1976 Fidel Castro es elegido presidente de la Organización de los Países No Alineados, que en 1979 se reúnen los países no alineados en una reunión con sede en Cuba. Para 1980 tenemos lo que se denominó el éxodo de Mariel. ¿Qué fue el éxodo de Mariel? Bueno, ante una situación de disconformidad de muchos ciudadanos cubanos con el régimen, Castro lo que dice, bueno, que todo aquel que se quiera ir de la isla, que se dirija al puerto de Mariel. Entonces se hace ese puente Mariel, Key West, que es un puerto de Estados Unidos, y en pocos meses 130.000 cubanos abandonan la isla, provocándole un gran problema a la administración del presidente James Carter, que bueno, ya estaba sobre el final de su mandato, y va a tener serios problemas para poder albergar a tanta cantidad de personas. Se va a denunciar a Castro de haber aprovechado la oportunidad para deportar criminales, y por eso, bueno, que haya aumentado el índice de la delincuencia, y también se lo va a culpar o no por la falta de vivienda para estas personas. Bueno, en 1989 tenemos la visita a Cuba de Mikhail Gorbachev. Castro va a aprovechar la oportunidad para manifestar su disconformidad con las medidas que se estaban implementando, con la famosa perestroika, y después, a fines de 1989, vemos que se va a
provocar el fin de la Guerra Fría, que va a terminar como consecuencia con la caída de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ya toda esta crisis que se empieza a generar de 1989 a 1991, vemos que la Unión Soviética va a dejar de darle un gran apoyo a Cuba, ¿no? Porque la Unión Soviética le vendía petróleo subsidiado, le compraba toneladas de caña de azúcar, y también se dice que para poder exportar la revolución llegaban fondos cerca de 3 millones de dólares diarios, ¿no? Para sus incursiones y asesoramiento a otros países. Hemos visto que ha asesorado a Angola y a Etiopía, que ha enviado también como una punta de lanza combatientes, y también ha mandado asesores a la guerrilla de El Salvador y en Nicaragua a los sandinistas. Bueno, entre 1992 tenemos la sanción de la ley Torricelli en Estados Unidos, que va a legalizar, ¿no?, el bloqueo económico que de hecho se había dispuesto en la administración Kennedy en 1962. Bueno, entre 1993 y 1994 tenemos la crisis de los balseros, ¿no?, donde también una gran cantidad de cubanos autorizados por Castro, cerca de 30.000 cubanos van a abandonar la isla, provocándole también un serio problema a la administración de Bill Clinton en los Estados Unidos. Bueno, en 1996 va a haber una ley que penaliza el comercio con Cuba, ¿no? Es decir, se va a penalizar con una fuerte multa cualquier empresa que quiera comerciar con Cuba. No se sabe que se haya realizado, no se haya formalizado y se haya aplicado alguna pena o alguna multa, pero sí es muy probable que esta ley haya disuadido a muchas empresas de comerciar. Bueno, en 1998 tenemos la visita a Cuba de Juan Pablo II, ¿no? El Papa Juan Pablo II, que va a realizar una misa multitudinaria. Le va a pedir a Castro que libere a los presos políticos. Castro lo va a hacer parcialmente y solamente va a liberar a los presos políticos que tienen una mayor cantidad de años. Y a su vez Castro va a aprovechar la oportunidad para denunciar a Estados Unidos que el bloqueo que estaba realizando es una forma de querer matar de hambre al pueblo cubano. Bueno, en el 2008, y por motivos de enfermedad, tenemos la renuncia de Fidel Castro, quien va a ser reemplazado por su hermano, Raúl Castro, quien en el momento de asumir manifiesta que no se va a hacer cargo del gobierno para terminar con la revolución, ¿no? Y vamos a ver que en el periodo de Castro va a haber algunas aperturas en lo económico, que más que nada son simbólicas, ¿no? Porque se habla, bueno, del acceso a cierto material electrónico que los cubanos se les sería muy difícil con su poder adquisitivo poder comprar, o tener acceso a los hoteles que tampoco van a poder. En el 2016 tenemos el fallecimiento de Fidel Castro, y en el 2018 tenemos la renuncia de Raúl Castro, quien va a ser reemplazado por Miguel Díaz-Canel. Con esto terminamos. Y lo que hay que tener en cuenta para terminar es que esta situación, ¿no?, del fin de la Guerra Fría, que era la Unión Soviética, y el cese de subsidios a Cuba, le provocó a Cuba un gran problema económico. Entonces ahí es donde se va a ver lo que fue el periodo especial de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces se va a legalizar la moneda estadounidense, el dólar, que se encontraba prohibida, y se va a tratar de obtener recursos a través del turismo.